Cada año cumplimos años y nos lo celebran con una torta, con velas, bueno, en algunas regiones cantando una canción, en fin. Astrológicamente esto representa cada vez que el sol vuelve a estar en el mismo grado, minuto y segundo de tu nacimiento. Eso cotidianamente no es el mismo día de tu nacimiento donde te celebran el cumpleaños, sino a veces es el día anterior. ¿Esto por qué? Porque tenemos unos días al año, cua- cada 4 años se compensa un día, días bisiestos. Entonces, esto significa que hay una corrección anual de 6 horas por cada año, lo cual hace que cumplamos años, puede ser el día anterior, y con una diferencia, más o menos vamos cumpliendo con ascendentes en los mismos elementos, pero, perdón, en los Las mismos, mismas modalidades. la misma modalidad, me equivoqué ahí, en la misma modalidad. Entonces, a veces si cumplimos como, no sé, como Géminis, después cumplimos como Virgo, Virgo y así pues sucesivamente. Sagitario. Pues para hablar de este tema con nuestra querida Bea Leverato desde Buenos Aires. Qué gusto, querida Bea. Parece como si estuvieras más bien en las estratosferas, pero no Estoy estás en... volando, estoy así, no sé, estoy viendo si encarno o no en este planeta Tierra que estamos todos locos. Pero bueno, mientras tanto converso con mi amigo Juan Carlos Gómez, muchas gracias por este espacio. Así que vamos a meternos en este tema que tiene muy buena fama, ¿viste? La revolución solar, todo el mundo quiere saber. Yo siempre digo que hay un montón de complejidades que quizás son de un orden más profundo, que ¿no? requieren más análisis, pero vamos a darle espacio a la revolución solar, que también me parece que dentro de toda esa mezcla de información, no sé vos qué percibís, suma algo de, bueno, este retorno solar, esta conciencia solar vuelve a tener una nueva oportunidad, te vuelven a dar, ¿no? Como una apuesta a estar encarnados en la Tierra. ¿Qué vas a hacer en este nuevo circuito alrededor del Sol? Sí, y que fíjate que esos circuitos no son circulares, son espirales, ¿sí? Normalmente estamos acostumbrados a hablar de, no sé, círculo vicioso, que no puedo salir de esto, pero no, es o una espiral viciosa o una espiral de crecimiento y desarrollo. Tal cual. Normalmente pensamos que el Sol llega al mismo grado, minuto y segundo y es un círculo. No, resulta que el Sol también viaja por la galaxia. Entonces, estamos en una constante espiral, todo en movimiento. Puede pasar el mismo Sol, el mismo grado, pero ya además todos los otros planetas están en otras posiciones distintas, todo lo cual está Está, marcando un nuevo ciclo de experiencia, un nuevo proceso de maduración. está bueno, sí, aparte está buena esa imagen de espiral porque uno va a volver a pasar quizás por el lugar que pasó. Está bueno esto de la dinámica de las revoluciones solares que uno suele repetir, no siempre, pero ¿no? Hay una tanda de 8 años que por ahí, si uno empieza ascendente en Virgo, habría que investigar hace 4 años. Si no tuviste también esa modalidad como aprendizaje del año, como ascendente, y a ver, ¿no? Como este espiral que vos comentabas, ¿cómo lo resolví o qué me pasó hace 4 años ahora con otra amplitud o con otra vuelta de conciencia? ¿Cómo voy a jugar estas cartas con este ascendente que se repite, ¿no? Es interesante eso de la mirada del espiral. Sí, 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 sí. Sí, y es que sabes que cada año, así como, no sé, nacemos totalmente inconscientes y totalmente dependientes de la madre, y en la medida en que vamos desplegando voluntad, gustos, diferencia, vamos desapegándonos hasta lograr un proceso de individuación en el mundo ideal, ¿no? Pero pues eso nunca se logra realmente. Mm. Sin embargo, en ese proceso, el sol es la principal fuente de individualidad. Entonces, cada vez que hay un ciclo solar, es una nueva oportunidad para poder definirme y diferenciarme y además encontrar nuevas herramientas heroicas para sacar mi programa de vida. ¿Mm? Esto cuando hablamos de una espiral de crecimiento y desarrollo. Cuando viceversa, hablamos de una espiral en donde cada vez me hundo más. Entonces, cada cumpleaños me digan que cumplo años, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero saber nada del tiempo, yo no quiero que me digan que volví otra vez a darle una vuelta a esto para tener un año más, ¿sí? Mm, Porque no he logrado tampoco diferenciarme, no he logrado saber cuál es mi programa, hacia dónde me mm. dirijo, o no le he encontrado sentido a mi vida, sentido a mi historia. O sea, una de las funciones principales del Sol es darle sentido al sistema solar, porque al estar Claro, con su de gran centrar. tamaño,
pone a Mm, orbitar a todo el mundo. Entonces, ¿qué mm. pasa? Cada vez que entra el cumpleaños, es una bella oportunidad para decir cómo estoy orquestando mi vida. ¿Para qué me han servido todas las experiencias que viví durante este año? ¿Hacia dónde me dirijo? Está ¿Cómo bueno. puedo hilar una narrativa? Está bueno eso porque el único patrón que se repite en cada revolución solar es los grados y minutos del sol, como bien decías, y muchas veces cumplimos el día anterior, ¿no? Y entonces ese sol que va a volver a estar en 21 grados, no sé qué, de Virgo, de Cáncer, de lo que sea, vuelve a estar en ese lugar y vuelve a disponer de esos instrumentos musicales para orquestar este año, ¿no? Pero Mercurio seguramente estará en otro lugar que no es el mismo, o será similar, pero no es el mismo que estaba en nuestra carta natal. Venus, ¿no? La Luna, y va a haber como otra disposición en las casas, en los escenarios donde van a poder actuar esos instrumentos. Está bueno, una nueva posibilidad de orquestar mi vida en este año. Y algo que vos decías, eso que es verdad, hay gente que no le gusta cumplir años o que está como peleado con la vida. Hay algo de ese sol, de ese fuego que magnetiza el resto de los planetas, que siempre yo digo que el sol, el fuego, tiene que ver con escuchar mi corazón y no estar esperando la aprobación del otro o ver qué opina mi marido o mi hermano. Es tu sol, es tu eje, es tu centro, ¿no? Y yo siempre invito, bueno, a escuchar a nuestro corazón y a ver si tenemos el coraje de darle, ¿no? Este camino a ese fuego, porque la vida se trata de eso, si no, ¿para qué estamos acá? Si no es para activar esa partícula solar con la que hemos nacido. Ah, divino eso. Qué maravilla esto que acabas de decir, porque los instrumentos van cambiando, ¿no? Ayer me decías precisamente, ya viene toda la orquesta para acá, ¿sí? Ah, por el Día del Niño en Argentina, venían todos los nietos. Sí, 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 Qué sí, sí. belleza, sí, pero fíjate cómo cada año estos nietos van evolucionando, van cambiando, ¿no? Al principio eran solo pañales lo que había, Claro. después solo carritos o juguetes, o después solo movimiento, ¿sí? Pero finalmente pues vamos viendo cómo ellos entran en una pubertad, en una adolescencia, y finalmente después casi que ni vuelven, dependiendo si hacemos un ambiente adecuado para que vengan o no, ¿sí? Claro. Pero eso es muy bonito porque fíjate cómo yo podría decir es el colmo. Yo quería quedarme con los bebés. Yo no quería que ellos crecieran, ¿sí? Y Mm, eso mismo nos puede pasar a nosotros con cada evolución del sol. Yo quería seguir teniendo 25 años o yo quería tener todavía estos enamoramientos de adolescente, ¿sí? O estas locuras. Y no poder ver que ya cambió la orquesta y que los instrumentos están con más capacidades para hacer otras cosas. Entonces, cada cumpleaños, por eso se celebra, porque es un rito de paso, un rito para entender eh, que las herramientas evolucionaron, que yo evolucioné. Y entonces, ¿qué voy a hacer con esta nueva capacidad que tengo? mm, O con esto que ya no tengo. ¿Sí? Eh, mm. por eso celebrar el cumpleaños debería ser más bien un momento como de, no sé, un ritual en donde despido algo que ya, fíjate que lo hacemos, ¿no? Todos los 31 de diciembre es un ritual casi que global, despedir el viejo año e iniciar con los propósitos del nuevo año. ¿Por qué si lo hacemos a nivel global y grupal no lo podemos hacer en nuestro punto individual donde iniciamos año? Prácticamente el Tal día cual. del cumpleaños es nuestro 1 de enero y el 31 de diciembre es donde estamos cerrando el ciclo, ¿no? Claro. Yo estoy casi por llegar a Reyes, tendría que contar 6 días de... Claro, a 6 días del cumpleaños estamos en Reyes, hay que hacerse un regalo especial todos los que somos astrólogos. Está bueno eso que comentabas porque también el sol en cada revolución solar siempre va a estar en el mismo grado y minuto del signo. Ese es el indicador de que ahí empieza esta orquesta a sonar de nuevo. Pero viste que va cambiando, se va corriendo unas 3 casas. Entonces va a tener otro escenario donde, ¿no? Tomar conciencia, donde accionar, donde entenderse más a sí mismo. Está bueno como la revolución solar te va dando primero el signo ascendente, que siempre es ni bueno ni malo. Yo que jorobo soy la anti lo que yo digo que no hay que hacer, o hago todo lo que digo que no hay que hacer, que empecé el año con ascendente en Vigo, y digo, En realidad es, bueno, ¿cómo te llevas con lo virginiano, no? No está garantizado que un año con ascendente en Sagitario sea maravilloso, ¿no? Es cómo te llevas con esa cualidad zodiacal, cómo estás jugando una nueva oportunidad para enterarte
cómo vibrás Virgo, Sagitario, lo que sea. Y es interesante porque ese ascendente en Virgo de mi año, o el que sea que estamos usando, va a abrir la casa en donde yo tengo Virgo. Entonces es, ¿cómo jugás? En mi caso es Virgo en 3, ¿no? Te recuerda una alquimia de tu carta que a lo mejor en otros años uno la pasa como desapercibida, ¿no? Te junta o te recuerda esa junta que uno tiene Virgo en 3, Sagitario en 7, en lo que sea que tengas. Es interesante. Uno tendría que investigar un poco, como no digo que todas, pero el viaje de las revoluciones solares en una mirada de varios años, ¿no? Porque es muy interesante ahí. De acuerdo. Uy, qué bonito esto que mencionas. Y además, en esto que estás diciendo, claro, porque vamos cambiando cada 3 casas de año a año, pues por las Sí, correcciones que se hacen de los años bisiestos, ¿sí? Porque cada año son 6 horas que se qué diferencia. complementan en 4 años, es 24 horas. Entonces, por eso el bisiesto tenemos un día más, ¿sí? Claro, Esto significa que cada vez que cumples años, pues entonces tienes una corrección horaria de 6 horas. Y 6 horas en astrología significan 3 casas, ¿sí? claro. ¿Sí? Entonces esto va haciendo que tú vas teniendo un ascendente diferente cada año, en cada cumpleaños, que pone en énfasis lo que estás diciendo. O sea, me invita, me convoca a poner en evidencia esa zona. En tu caso, tú eres un ascendente en Géminis natal, pero este año te ponen un ascendente en Virgo por la Que obra de abre la nacimiento, 3, que abre la 3. que abre la 3 natal, exactamente. Entonces, es como si dijeras, bueno, este año vamos a tratar de ser más comunicadores, a encontrar mejor lenguaje, a ser un poco más prolijos en ciertas cosas, y ahí te vemos, ¿no? Con un fondo de pantalla novedoso. No contemos por qué, no contemos por qué, pero me encantó. Me voy a poner este fondo siempre. Sí, sí, Por los total. detalles, ¿ves? Por los Claro, detalles. Virgo, porque dice, no, pues yo quisiera que no se viera este fondo así, quisiera que se viera claro, de esta otra forma. total, total. Sí, va a venir muy bien. Y está bueno eso como, esto que yo digo, que uno por ahí dice, bueno, la revolución solar y la cree que se puede mirar como exclusivamente ese año. Yo insisto que cuando uno abre la mirada del viaje de las revoluciones solares, está este juego de repetición de modalidad de destino, de aprendizaje por el ascendente que aparece y que tiene como este juego de 4 años atrás o 4 años adelante. Entonces te invita como en el espiral a viajar hacia atrás o hacia adelante. Tenés ese sol que obviamente como el ascendente va cambiando más o menos 3 signos, el sol se va moviendo más o menos 3 casas, que también es muy interesante. Y lo otro que quería decir también, que se repite el elemento de la luna también durante 3 años, ¿viste? El mundo emocional. Yo digo, no sé si coincidís o cuál es tu hipótesis, que el mundo lunar, la luna de la revolución solar, sería como, quizás se activarían más los talentos emocionales, lo que va a estar más disponible, más cercano a tu mundo, ¿no? Emocional, afectivo, como la luna a veces uno la ve en la carta natal mucho como la cosa que quedó como inercia, como reactiva. A mí me da la sensación que las lunas de las solares aportan mucho los talentos de ese signo lunar. No sé cómo lo interpretás vos, Juan Carlos. Sí, sin duda, eso me gusta. Yo siempre veo a la luna como una antena parabólica, ¿sabes? Que está recibiendo y captando todo lo que hay en esa zona. Al Mm. tener una luna de revolución solar en una casa específica, es como si empezara a sentir y a captar más eso, ser un poco más empático con esa zona, Ajá. reconocerla, sentirla, resentirla, ¿sí? E incluso Por la casa, decís, la por casa la en la que caen casa las solares. y el Ok, signo. Bueno, cada 3 años es el mismo signo, pero sí, igual la casa va a ser distinta, ¿sí? Entonces, claro. eh, y la luna tiene también otro tema que es recordar. Recordis es pasar por el corazón nuevamente. Mm, Entonces, de alguna mm, manera, vuelvo a vivir una serie de situaciones del pasado, recordándolas está con un bueno. evento del presente. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Yo lo que pienso siempre con la luna es que ahí tengo el objetivo o de nutrirme con lo que está sucediendo ahí donde está la luna o de intoxicarme, porque no lo he logrado procesar y entonces me intoxico con eso que me trae nuevamente el recuerdo. Eh,
Sin embargo, creo que es la gran oportunidad de volver a resentir con adultez, con madurez, una situación que había vivido en el pasado y de pronto solucionarla incluso. Mm. Mirá qué loco porque recién dijiste volver a resentir y en realidad ser resentido Sí. es estar enojado, ¿no? Mirá, Y- resentir, lo acabo de mm, hacer el insight. mm, También podría ser un espacio en donde tenés como más tentaciones de estar resentido, ¿no? La luna por signo y por casa en la solar. y ahí es donde me intoxico y no me nutro. Estoy resentido, estoy dolido, Interesante. Está ¿sí? bueno. Resentir puede ser la posibilidad de volver a sentir algo que quizás estaba dormido o olvidado, o el espacio donde te vas a intoxicar porque te volvés cada vez más resentido. Mira nuestro insight de recién. Muy bien. Claro, está muy bien. Y ¿Sabes qué? sí, sí. Adelante, Bea. No, 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 y va a ser un poco una síntesis de lo que habíamos conversado hasta ahora, ¿no? El ascendente de la revolución solar es interesantísimo porque te vuelve a dar una oportunidad de conectar cómo está jugando Virgo, o cómo está jugando Sagitario, lo que sea, y siempre uno debería poder observar o 4 años atrás o buscar 4 años adelante a ver cuándo es o cuándo va a ser esa repetición porque como vos decís, esa espiral va a volver a pasar. Entonces, me parece que observar, tener el insight de ponerle que hace 4 años tuve el mismo ascendente, cómo lo resolví, qué pasó, qué me trajo a mi vida, el ascendente es súper importante. Habría que ver también, no sé si coincidís, el regente de ese ascendente, por qué signo y por qué casa aparece, ¿no? Total, total. Para mí son, esto que estás acabando de mencionar, los regentes, no solamente del ascendente de la revolución solar, sino en qué casa cae mi signo natal, ¿sí? Es decir, soy Virgo, ¿en qué casa cayó Virgo en este año? ¿Sí? Ah, Soy Leo, ¿en qué casa cayó? Sí, soy Leo, ¿en qué sí, casa yo soy está Leo, sí. rigiendo Leo? ¿Sí? ¿Dónde está en mi solar? Leo. ¿En qué Exactamente. casa? ¿Sí? Perfecto. Entonces, en la revolución solar, por ejemplo, en tu caso, estaría en casa 12. Sin duda Sí. alguna, hace que en este momento te conviertas en una exploradora de lo simbólico, ¿sí? Que también sea un año para encontrar temas donde te sientes en refugio, donde sientes que Mm, puedes estar tranquila o donde puedes sentir que haces una ok. depuración o una Ujú, síntesis de muchos ujú. temas, ¿sí? Podría Eh, ser también agotar, desechizar ciertos patrones leoninos que ya no me resultan o algo así, ¿no? Como León 12. León Ah, 12, sí. Uy, sí, esa palabra, el está hechizo, bien. ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. Y la Mm, conciencia solar que entra a la casa del hechizo, en donde veo lo que hay detrás de las formas, donde no me quedo con ujú, la fachada, ¿no? Mm. mm. ¿Y vos qué año empezás? Porque yo cumplí el viernes, vos cumplís en breve, 3 de septiembre. ¿Qué solar vas a empezar? No sé si querés compartirla. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Curiosamente vamos a compartir ascendente en Virgo. Ay, vamos a estar muy prolijitos y ordenaditos. ¿Te queda el sol en 12 o en uno? Me queda el sol en uno. En uno. Ah, Mm. bueno, ya está. Y te Sí, abre la casa uno también. sí, 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 Ok, sí. habría que investigar Mercurio dónde está, Mm. ¿no? Pero bueno, Sí, eso, Mercurio, los regentes. De acuerdo. sí, Entonces, en mi caso, como soy Virgo, necesito ver dónde queda Mercurio, qué claro. Y aspectos hace ascendente en Mercurio. Virgo en la solar, ¿no? También, el regente del ascendente. Correcto. Mm, Ahora bien, mira, para algunos signos este juego se pone más interesante porque, por ejemplo, en el caso de Acuario o de Piscis, que tienen dos ujú, regentes, ¿sí? Por ejemplo, Piscis tiene a regente Júpiter y Neptuno, ¿sí? ujú. O Capricornio o Acuario tiene a Urano y Saturno, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, estos dos signos están teniendo un cambio importantísimo, porque Neptuno está entrando en Aries, entonces para los Piscis estos cumpleaños son de un tamaño, de una transformación importantísima, ¿sí? Y para los Acuario, Urano está también cambiando de 7 años de estar en un signo, como era Tauro, que nada que ver con Un Acuario, Urano. sí, con Urano, sí, a entrar a Géminis, que tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, el cumpleaños no solamente está poniendo en evidencia un tránsito del día que estoy cumpliendo años, sino también
pone un rito de iniciación a algo que está sucediendo a largo plazo, es decir, los tránsitos de sus regentes. En el caso también, por ejemplo, de los Capricornio, bueno, en el caso de Acuario, sigamos con Acuario, como son dos Sí, sí, regentes, Urano y Saturno, ambos están cambiando de signo, un cambio trascendental e importantísimo. O sea que claro. este cumpleaños que pasó ha sido duro, rudo, interesantísimo, y el siguiente mucho más, porque ya en el 2026 es donde esos planetas se definen en unos signos. Entonces, por eso pienso que la revolución solar es una pieza fundamental también, pero no como un punto focal de análisis e ignorando todo el resto de las técnicas, No, claro, sino, no. sino viéndolo en el contexto de los, sobre todo de los tránsitos Mm. de larga data, ¿no? De larga data. Y está bueno eso porque los tránsitos que uno analiza en el cielo, los planetas más lentos, van a aparecer plasmados en alguna casa de de la revolución solar. A lo mejor ahí también hay información. Y pensaba, por ejemplo, ahora que se está alejando lentamente, pero la conjunción Júpiter-Venus en Cáncer, ¿en qué casa de nuestra carta natal aparece? Podría ser, ¿no? Un espacio interesante de valoración, de crecimiento, de apostar, digo yo, ¿no? No sé qué opinas. No, bellísimo esto que me estás mencionando, porque son unos tránsitos que amplifican, en este caso con Júpiter en Cáncer, que puede amplificar el resentir o el recordar con Cáncer, Claro. ¿sí? Y con Venus, que puedo generar un punto de valoración de esa historia pasada. Entonces, Mm. si yo puedo ver en mi cumpleaños dónde me cayó esa conjunción Júpiter-Venus, también voy a ver en qué ámbito de expresión, es decir, en qué punto humano, si es en lo laboral, si es en los hijos, si es en la Mm. pareja, bueno, en dónde es que estoy viviendo ese recordar o resentir y Sí. dónde puedo reescribir la historia, Mm. Y revalorarla. estaba pensando también para meditarlo juntos, ¿no? Porque Júpiter en Cáncer estará transitando en una zona X de nuestra carta, que es el tránsito, y va a aparecer probablemente en otra casa en la revolución solar. Júpiter en Cáncer en nuestras revoluciones solares va a aparecer y en general no coincide, excepto que justo tengas el mismo ascendente en la solar que el anual, no va a coincidir con la casa en la que está transitando nuestra carta natal. ¿Vos tenés hipótesis de cómo interpretar Júpiter transitando, no sé, en mi casa 2 y Júpiter en la solar aparece en la 11? Después, si quieres, jugamos con la tuya, ¿no? Pero, ¿tenés alguna hipótesis de cómo se visibiliza uno y otro para pensarlo juntos, ¿no? Porque a veces los alumnos dicen, pero bueno, entonces, en la solar aparece nueva información, pero los tránsitos lentos van a aparecer en otro lugar, que no es la misma casa en la que está transitando en la carta natal. Espero haber sido clara, ¿no? Pero me parece que lo hemos dicho. Creo que Es, viste, como el ascendente en Virgo, a ver si estoy siendo clara. Estoy muy ordenadita, no he dicho ninguna mala palabra, ninguna barbaridad. Mi ascendente en Virgo está operando maravilloso. está todo muy pulcro. Muy ordenadita con mi cielo atrás. Muy Mira, ordenada. yo creo que a nivel de la carta natal es como nuestra caja de herramientas básica, ¿sí? De lo que podemos echar mano en cualquier instante que está ahí. Es Ujú. una promesa también que traemos para empezar a vivir y esa promesa se va activando a través que van pasando los tránsitos y demás, ¿sí? Y creo que puntualmente la revolución solar es algo muy temporal, es algo que simplemente me pone más en evidencia un ambiente, me pone más receptivo a ciertas partes durante este año, ¿sí? Por eso nosotros a veces cuando miramos hacia atrás decimos, uy, en este año, ¿cómo fue importante las vivencias que tuve con mi mamá, por ejemplo, o con mi familia, ¿sí? Ujú. Y no es de base lo más importante en mi vida, pero para ese año fue algo que estuvo brillando. Va uno a ver y seguramente Angular está activando la casa 4, está activando la luna, algo pasa por allí, ¿sí? Entonces, creo que es algo que nos recuerda que somos proceso, el cumpleaños, que no hay cosas estáticas, que nosotros a veces podemos ser muy buenos y a veces muy malos. Y este año de pronto fuimos muy malos y no pasa nada,
¿sí? Yo nunca soy muy mala, hacete cargo vos con tu luna en Escorpio. Yo soy la bondad encarnada, Juan Carlos Gómez, te pido por favor. La luna en Escorpio, los colmillitos que le salen. Ay, Dios, qué señor este. No, pero está bien, porque los tránsitos también responden a un proceso, ¿no? Júpiter venía de la uno, pasó a la 2, pasará a la 3, y a lo mejor hay algo de la noticia, lo nuevo de este año, cuando cae en una casa en la carta natal, en la revolución solar, ¿no? Podría ser algo así, algo de la novedad que va a traer este año Júpiter, por decir, en Cáncer. Puede ser, sí. Mm, Y el otro tránsito fuerte, importante, que aparece en todos los tránsitos y que va a mostrarse en alguna casa de de la Revolución Solar, es la conjunción Saturno-Neptuno, ¿no? Que están yendo y viniendo. Ya estamos con la conjunción, más allá de que, ¿no?, uno la tome en febrero súper partil, pero están ahí. Entonces también está como esta forma de encarnar los hechizos, esta capacidad de responder de manera más madura a ilusiones que antes no me animaba, ¿no?, a encarnar. Estoy siendo muy buena, ¿no? Porque también podría ser enterarme de todos los delirios que tengo. Saturno, Neptuno, puede ser un golpe al ego también, ¿no? Hay que investigar. Pero está bueno ver en totalmente. qué lugar de la solar aparecen, en qué casa de la solar aparece esta conjunción tan extensa que estamos teniendo, ¿no?, durante 2 o 3 años de Saturno y Neptuno. Total. Sabes que yo creo, a mí esa conjunción me gusta mucho, porque me parece que puede ayudar a tomarnos en serio la psique, Saturno, eh, Mm, para poder estudiarla de una manera más detallada, para encontrar mejores lenguajes de comunicación de lo que siento, Neptuno, y cómo lo ujú, integro en la realidad, Saturno. Eh, por lo tanto, esa conjunción en donde nos caiga, claro, puede doler, porque son procesos de decepción, de deshechizar, como tú lo mencionas, mm, de rasgar un velo, pero también nos hace libres. Fíjate cómo ese Neptuno entrando en Aries representó hace 160 años la abolición de la esclavitud. En este momento podría representar para cada uno de nosotros poder detectar, reconocer nuestros complejos y dejar de ser esclavos de la repetición de procesos traumáticos de nuestra infancia o de nuestra adolescencia y que podemos seguir eternamente esclavos de esas situaciones y actuar siempre en piloto automático, respondiendo de una manera atroz, agresiva y difícil sin saber ni siquiera de dónde es que nace eso. Entonces, para mí Saturno-Neptuno representa como, wow, me doy cuenta, puedo ver que lo que yo consideraba que era amor paterno y materno, porque lo leía y me lo enseñaron así, era realmente abuso y maltrato. Y cuando lo puedo ver, empiezo a trabajar con ello y al trabajar con ello deshago el hechizo y al deshacer el hechizo soy libre, ¿sí? Entonces, para mí, ¿cómo es de importante este aspecto de Saturno-Neptuno en toda su ida y vuelta en esta grieta cósmica de Piscis a Aries? Porque es un momento de nacimiento, podemos renacer en la forma como vemos el mundo. ¿No? está bueno eso, ¿no? Como deshechizar mis propios traumas. Primero tengo que verlos, tengo que reconocerlos. Y hay algo de, también uno en general lleva ese fantasma de no me quisieron, no me maltrataron o lo que fuera, en otros vínculos, ¿no? Hago un ejemplo burdo, ¿no? Pero alguien te dice, no sé, hola Bea, ¿cómo estás? ¿Por qué me preguntas cómo estás? ¿Qué te pasa? Y vos en realidad estás reaccionando a algo que es de tu pasado, ese pobre señor, esa pobre señora, no tiene nada que ver, pero uno ya contaminó con sus fantasmas este presente. Así que súper interesante lo que decís. No sé si nos va a salir, te veo bastante optimista, raro para un Virgo, pero podría ser, ¿no? Porque uno podría armar vínculos mucho más amorosos, porque me parece que uno está a la defensiva en las relaciones, ¿no? Porque que no me lastime, que no me diga, y no sé si terminamos de abrir la confianza y el corazón. Entonces podría tener que ver con actualizar la realidad y no traer esos fantasmas de dolor del pasado, ¿no? Mm. Es muy complicado actualizarla, porque como siempre estamos en piloto automático, casi nunca estamos en presencia
y viendo lo que realmente sucede, sino estamos viviendo en unas imágenes interiores y leyendo el mundo desde la historia personal, no en presencia. Estamos viviéndose en el pasado todo el tiempo. Entonces, eso hace que pues no podamos apreciar y disfrutar la pregunta que nos hizo alguien porque estamos simplemente comparándola con esa pregunta cuando me hicieron bullying o cuando creía que se estaban preocupando de mí y en realidad se estaban era burlando de mí. Entonces inmediatamente me hacen la pregunta, me pongo reactivo, ¿sí? Un cuerpo spin, puerco spin, chas, ¿sí? Eh, Estaría bueno poder estar receptivos al presente, tratando de ser muy consciente de que, bueno, es el presente me propone otra cosa. Si no, uno siempre sigue jugando lo mismo y no actualiza la vida, ¿no? Es interesante. Y pensaba, cambiando totalmente de tema, ¿qué opinás vos de la gente, los astrólogos que mandan a cumplir años para tener revoluciones solares a distintas ciudades con otros ascendentes? O ¿cuál es tu, tu teoría? Porque es un tema que te pregunta mucho, no te rías. sí. ¿Cuál es tu, Eh, cómo lo vivís vos? ¿Qué pensás? es más, es que además como mercadeo es buenísimo, ¿no? Porque Yo quiero que ven, me manden a New York, que me manden a, no sé, a París, digo. y además vender los servicios de revolución solar para que tengas un mejor destino. O sea, no sé, volvernos magos, ¿no? O volvernos las tres grayas, en donde yo voy a hacer que la hilandera, en lugar de que el hilo sea de este largo, lo voy a hacer de este otro largo, porque yo como astrólogo tengo el poder de cambiar el destino, ¿sí? Entonces, ven, págame una consulta de por lo menos $100, más o menos, y te voy a decir en dónde puedes llegar a cumplir años para que te vaya bien en los negocios, bien en el amor, ¿sí? Ujú. A ver, hay un cuento muy interesante, ¿no? De cómo un muchacho que tiene el dinero del mercado, de ir a hacer mercado, sale a la plaza de mercado, va a ir a hacer las compras que necesita la familia y demás, y ve la muerte. Oh, por Dios, la muerte. Y entonces sale corriendo y coge la plata del mercado y la gasta en el pasaje para irse lo más lejos posible. Viene la muerte. Y llega a un hotel, ¿no? Cierra la puerta del hotel, se tira en la cama con el corazón a 1000 por hora y dice, uy, me salvé de la muerte. Y de repente suena en la puerta, están tocando a la Ay, puerta, tan, 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 la y abre la muerte. puerta y es la muerte. Y le dice, ¿qué pasa? O sea, sí, yo traté de atajarte allá en el mercado porque quería decirte que teníamos una cita en este pueblo, en este hotel, a tal hora. Sí. Ay, bueno, Entonces, se me paran los pelos. Sí, 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 entonces, ¿a qué voy con eso? A donde te vas, te llevas. Tú te claro. llevas en el corazón, ¿sí? Entonces, vuelves o sea, si tienes la necesidad de vivir ciertas cosas, por más de que le corras al destino y digas, no, es que no quiero tener un ascendente de casa 12 o un ascendente, porque lo que se corre Sí, cumpliendo años es el ascendente, ¿sí? claro. Em, Y las casas donde caen los planetas. las- Y a mí me gusta la imagen dentro de todo ¿no? El estudio de ciclos, de tránsitos, de todo lo que uno analiza en una carta natal. La revolución solar sería como la frutilla del postre, ¿no? ¿Cómo va a resolver la conciencia toda esa meteorología que anuncian los ciclos y los tránsitos? Y también me gusta utilizar una imagen que es un poco como materias a rendir en el año, ¿no? Vos ves el programa de la universidad o de salita de tres, de jardín de infantes, depende cómo esté tu conciencia, no sé en qué estamos. El programa, matemática 3, historia 4, no sé, me tocan estas materias. Hay algo de esa matriz que decíamos, bueno, que se repite cada 4 años el mismo ascendente, que el sol se va corriendo tres casas, que es como querer forzar un programa que tiene su propia sabiduría y en realidad, a lo mejor este año me toca, no sé, rendir las previas de matemática 1, 2 y 3, y yo me quiero saltar matemática 4. Y no, a lo mejor vas a tener que rendir todas esas matemáticas que traes pendientes, porque si no, se te van a amontonar, ¿no? Como hay algo de evadir la lógica, la dinámica de las revoluciones solares, en definitiva, es más para gente que fantasía, que puede controlar, y en verdad para mí solo te va a perjudicar, porque es un clima que va a estar más propicio si vos seguís la dinámica de lo que te toca, ¿no? No sé si de fui acuerdo. clara en todo. No, sí, de acuerdo, de acuerdo. Es que yo creo que aquí, como siempre, en todo acto mágico, lo importante es la intención.
la intención, ¿no? Porque yo creo también que si tú viajas para darle honor a tu cumpleaños, para tener un espacio contigo, para salirte de una rutina y tener la capacidad de ver algo nuevo y diferente, ¿sí? Y no sé, a manera de ritual, de fiesta interior, ¿sí? Yo Mm, creo que la excusa de viajar es delicioso. Además, si tienes de pronto mucho Sagitario en tu carta y casa 9 activo o mucho Júpiter, un viaje siempre va a ser un premio, un placer, ¿sí? total. Entonces, también, independiente de mirarlo astrológicamente hablando, esto es como cuando van a ser un bebé. Si tú te pones a cuadrarle la hora del nacimiento, nada da. O sea, sí. Va a eh, salir mal por otro lado. Esto no lo tuve en cuenta y justo, mira, aparte, qué es malo y qué es bueno, ¿no? Que tenemos como afectivizados algunos signos, algunos planetas y maldecidos otros, y eso también es una tara humana, porque son 12 notas musicales, todas necesarias para este concierto, para esta orquesta que estábamos hablando, ¿no? Así que también yo misma me doy cuenta que tenés algunos signos que te dicen, wow, este está buenísimo y aquel mejor evitémoslo. Es algo muy raro que uno mismo lo haga. Va, todavía yo lo hago, me doy cuenta. Y en este eh, caso que sí, decime. no, 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 que yo creo que como humanos, nuestra mente previsora siempre va a tratar de estar buscando eso, ¿no? Lo peor, lo mejor, ¿sí? Es algo muy instintivo, es muy reaccionario, es muy primario, ¿sí? Y yo Mm, creo que ahí entra la corteza prefrontal a decir, pues sí, pero ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Es como, eh, no sé, en estos días estaba estudiando en unas clases de del cerebro, ¿sí? Y entonces ponían de analogía que el cerebro es como si fuera la mano, ¿no? Entonces, este es el tallo cerebral, la amígdala, ujú, ¿sí? Y esta la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, mira. como cuando este es el cerebro, y es la forma del cerebro como tal. Adentro está la amígdala y acá está la corteza Ujú, prefrontal, ¿sí? Y entonces ok, fíjate cómo cuando tenemos digamos, cobijada la parte instintiva, visceral, primaria, el ujú, cerebro reptiliano, lo más básico, está cubierto por la corteza prefrontal. Es decir, todos mis instintos están allí, pero yo voy mediando. Esto es, esto no es. Es decir, instintivamente me puede aparecer la necesidad de controlar el destino, de controlar la vida, pero esto está cubierto por la corteza prefrontal que dice, o sea, ¿para qué te desgastas en algo que ni siquiera tienes sí, nada. nada que hacer allí, sí? Pero fíjate cómo esta parte, cuando no está la corteza prefrontal cubriendo lo instintivo y lo Ujú, primario, es desbordada y hace lo que se le da la gana. Y por supuesto, nosotros como astrólogos tenemos siempre la tentación de creer que tenemos un control, un poder, y eso es una parte muy primaria, ¿sabes? Yo ujú, creo que la corteza prefrontal debe ser la que tiene la capacidad de ver que somos minúsculos en este mundo, que lo que hay que tener es humildad, nada más, o sea, recibir el destino para danzar con el destino, para ver qué música me tocas y a ese son bailamos juntos. A veces yo, querido destino, te puedo invitar a decirte, mira esto que descubrí con mi raciocinio, con mis emociones, con mi poesía. Pero a veces el destino simplemente me lanza a unas situaciones en donde yo no tengo ni idea. Yo creo que cumplir años se trata de lo leonino, porque es solar, ujú. y lo leonino se trata de la lealtad y la humildad con la que podemos recibir el mundo y la vida, la incertidumbre que nos rodea. Yo creo que es un gran error tratar de tener un control, un poder. Ay, viene Neptuno y Saturno, voy a controlarlo. ¿Qué? O sea, Nada, es olvídate. controlar la vida, ¿sí? O viene, yo lo que creo es que la entrega con humildad y eso se reduce en una palabra, disponibilidad. ¿Cómo estoy dispuesto? ¿Cómo estoy disponible a la vida, a este cumpleaños, a estos Mm, tránsitos, a estas mm, progresiones? O sea, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy, vida. ¿Sí? mm. Y cuando uno cumple años porque estaba de viaje o porque se fue a celebrar, ¿sentís que se juegan las dos solares, la que cumpliste en otro lado y la que vas a vivir todo el año en tu ciudad donde vivís o no? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, yo creo que más el punto natal, ¿sabes?
donde uno Sí, vive en lo donde uno cotidiano. vive. O sea, yo puedo irme lejos, ir a cumplir en Asia, por ejemplo, en donde voy a tener un ascendente totalmente inverso, porque hay una diferencia horaria de más de 12 horas, ¿sí? Claro. Y sin embargo, el ascendente que tengo natal, por mi naturaleza, por donde nací, va a tener algún tipo de regencia. Em, Igual también va a tener la regencia del otro ascendente, ¿sí? Se Pero percibe algo del otro, como se un percibiría, sí, extraño. y se Mm. percibiría más si me quedo viviendo en Asia todo Bueno, ese claro, año, si ¿sí? vivo en Asia, sí, Pero, pero como yo regreso a los 8 días, 15 días, máximo un mes estoy mm, regresando, ¿sí? sí, Pues ahí vuelvo y me reencuentro con mis tareas. Mm, sí, yo coincido con por ahí se siente como un subtono del otro, pero claro, sería diferente si uno se quedó viviendo todo el año en Asia, probablemente se sienta mucho más el ascendente de ese lugar de mm, Asia que uno haya cumplido. Sí, y pensaba esto de como la revolución solar tiene que ver con el sol, con la conciencia, con el ascendente, con ese destino que va a venir a proponerme cómo voy resolviendo. La luna, que sería esto que decíamos, cómo juego lo emocional, si desde un lugar de resentir, de sentido, o desde un lugar de darme la nueva oportunidad de volver a sentir desde ese signo y desde desde esa casa. Interesante, ¿no? La luna de la solar, porque es un poco la complementaria del sol. Y después todos los otros planetas, no sé, habrá que ver. El regente del ascendente me parece que va a tomar cierto protagonista. Los planetas lentos van a traer información nueva según la casa en la que aparecen, que están en otra diferente a la que estén transitando en la carta natal. Y habría que ver, porque después nos queda Mercurio, Marte y Venus, ¿no? Porque ya hemos tocado a todos, porque de Júpiter en adelante son los tránsitos que uno va a estar observando. Nada, como para pensar que hemos tocado un poco los distintos planetas donde aparecen en la solar y Marte, Mercurio y Venus también podrían ser interesantes, ¿no? Mercurio sería la posibilidad que el observador interno tenga otro código de interpretación de la vida. Mercurio es muy, bueno, todos son muy importantes, ¿no? Pero cómo yo relato, cómo yo recorto y digo, bueno, este Zoom que estamos teniendo, qué maravilloso, qué generoso, qué agradable, o digo, ay, qué horrible, porque no sé qué, porque tengo tos, porque el cielo. Viste que la misma realidad, el decodificador puede hacer un desastre o un paraíso, eso es muy loco. mm. Bellísimo esto que estás mencionando de Mercurio. Mm. ¿Sabes, Vea, que en los análisis que hago yo de astrología le doy como ciertos grados de importancia a estas técnicas, ¿sí? Importancia número uno, la progresión, ¿sí? Una Claro. progresión, o sea, un sol progresado, una luna progresada, ¿sí? Importancia número dos, los tránsitos lentos, ¿sí? Y la tercera, el retorno solar, que incluso no me fijo mucho en ello, ¿sabes? Lo tengo como una información adicional. ¿Cuándo me fijo en la revolución solar? Cuando hay algo angular en la revolución solar. Angular me refiero a que Planetas en cae. casas angulares. Sí, exactamente. Entonces, Ok. que bien sea el planeta en tránsito de del retorno solar cae en una casa angular de la natal, ahí hay una información Ah, interesante, de la ¿sí? natal también. No solo que se muestre Exactamente. en un plan en la solar, sino que mueve algo de la natal en un angular. Correcto, ¿sí? O viceversa, un planeta natal en angular de la revolución, ¿sí? Ah, estás todo el tiempo superponiendo Todo la el tiempo. solar O con la sea, natal. la revolución no la miro sola. No, para mí es vacía sola. Si no tiene un contexto con la natal y con los tránsitos y con las progresiones, no, Claro. no es una información que no va a tener una contundencia o que, ¿sí? Mm, Pero cuando la revolución solar toca cúspides, bien sea planetas de la misma revolución solar a los puntos angulares o planetas natales a los angulares de la revolución solar, ahí sí lo miro en detalle, porque digo, ese planeta va a ser una función importante durante el año, una función humana importante, como lo que mencionaba, si es un Mercurio, eh, la vida me está llevando a releer la historia de otro ángulo, ¿sí? Si es un ok. Venus, me está pidiendo una valoración de las cosas.
Entonces, esa valoración, ¿cómo se puede dar? Normalmente para nosotros los humanos solo valoramos las cosas cuando no las tenemos. Sí. Entonces, Hijos del rigor. sí, porque eso es lo que sucede con Venus, toda esa rivalidad de que hay y no hay, de que se fue y no fue, de, de la falta, la falta. Por eso Lacan decía que en el amor no te falte la falta. Y eso es muy, no sé, con Venus angular se pone muy en actividad de la valoración, ¿sí? Y bueno, y así con, no sé si es un sol angular, seguramente es un año para dedicarlo a los procesos de individuación, de yo valgo, yo irradio, qué es lo que estoy haciendo en mi vida. ¿No? Y no sé, y un Marte angular también por ahí, pues va a representar es cómo estoy defendiendo lo mío, estoy callándome, o pone en evidencia un proceso depresivo que está en el fondo allí. Hice precisamente la semana pasada un programa especial que se lo recomiendo de Marte, porque Marte está reactivándose en este instante con Géminis, perdón, entrando a Libra, Está en los Libra, puntos Marte. en Libra, una Ujú. reactivación del punto oscuro del eclipse de hace un año. Entonces, eh, tiene que ver mucho con procesos depresivos, ¿sabes? Porque no me atrevo a mostrar mi esencia, mi sustancia. Entonces, embotello a Marte y al embotellarlo lo castro. Es supremamente doloroso. Y eso yo creo que es un Marte angular en una revolución solar, bien sea porque el Marte natal cae angularmente en puntos de la revolución solar, o bien sea Mm. porque Marte en tránsito del cumpleaños está activando a cualquier punto angular, casa 1, 4, 7 o 10. Ujú. Así que vos asociás Marte con algo de la depresión. Totalmente, Mira qué totalmente, interesante. sí, totalmente porque Mm. fíjate cómo, sobre todo cuando tenemos mucho aire en nuestra carta, tratamos de ser ecuánimes, sociales, Ah, sí, sociales seguros, sí, sí. ¿sí? Entonces, claro, cuesta un poco más de trabajo eh, mostrar nuestra agresividad, mostrar los dientes, decir lo que queremos, ¿sí? Porque de todas formas, fíjate, por ejemplo, Libra, ¿no? Está buscando siempre un punto de equilibrio, un punto de paz, de encuentro, ¿sí? Y Marte quiere es romper, definir. Entonces, ¿qué pasa? No significa que nuestro Marte no exista, significa es que lo embotellamos y al embotellarlo, en lugar de explotar, implota. Eh, para mí la energía de Marte es la que está más relacionada con tristeza, depresión, abatimiento, impotencia, porque Mira. no nos lo permitimos. ¿Mm? Y pensaba que Marte es un muy buen aliado del Sol, ya que estamos como poniendo el foco en la revolución solar, ¿no? Entonces, donde está Marte también por ahí puede ser un aliado para mandarme, para activarme. Y a veces, ahora que hablabas, me acordaba de algunas hipótesis que he tenido en mi vida, que es, a veces la gente que se deprime mucho puede ser por algo de que no se atrevió y que está como comparando como lo que debería haber sido mi vida con lo que es. ¿No? Hay algo de la fantasía de lo que debería haber logrado, no sé, hay como, yo siento que tiene que ver mucho con compararse con algo, que en realidad es un ideal porque nunca sucedió, ¿no? Y hay un ego que frustrado, un enojo que quedó ahí. Sí, puede ser. Ojo. Mm, Así que mm. Marte con la depresión. Bueno, para investigar. ¿Y por qué asocias que ahora se está activando si Marte está justamente en su signo opuesto, que es Libra? ¿Porque es donde se hizo el eclipse el año pasado? Correcto. El eclipse de octubre es el último de la ronda de Aries Libra. ¿Sí? Ujú. Se hizo el eclipse, si no estoy mal, el 24 de octubre a los 10 grados del signo de Libra. ¿Sí? Libra. Desde ese Mm. momento que se hizo el eclipse, ningún planeta, a excepción de la Luna, pero ningún planeta ha entrado en Pasó por Libra. ahí. ¿Sí? Entonces, Wow. acaba de entrar ahora que llegamos a agosto, acaba de entrar Marte en Libra, pero llega al grado 10 el 22 de agosto. ¿Sí? Sin embargo, desde el primer momento en que entró Marte en Libra, viene a restaurar una energía del apagón que hay en Libra. ¿Sí? Entonces, en este momento la actividad marciana está sobre la mesa. Es como si los Libra empezaran a, o como si nuestra parte Libra empezara a rescatarse nuevamente y a decir, no más ser invisible, acá estoy, ¿sí? Pero como está en Libra es un poco más complejo, porque no es su territorio. Complejo y no complejo, porque puede llegar a terminar
haciendo las cosas con diplomacia y contacto. Es la función de Libra. Y ojalá no se quede callado, ¿sí? Entonces es un proceso de reactivación. Creo que los signos cardinales principalmente están sintiendo la reactivación desde que Marte entró allí. Están sintiendo capacidad de nuevo, oportunidades que se abren, regeneración de la vida. Y pasan cosas como que la realidad supera la ficción, ¿no? Lo hemos visto en esta semana. O sea, han pasado cosas rarísimas en el mundo, ¿sí? El mundo está raro, está todo. Es el clima de época, ¿no? De todos estos transpersonales cambiando de signos. Me parece que por ahí Marte activó algo de lo que está pasando, ¿no? Lo visibilizó aún más. Mm, Totalmente. sí. Bueno, no sé, le hemos dado un espacio a la revolución solar. A mí me parece que está buena mirarla, como vos decís, dentro del contexto de todos los ciclos, progresiones, tránsitos. Pero sí está bueno eso de, bueno, las materias a rendir este año, cómo va a responder la conciencia a ese clima. El clima, por eso no podemos ver la revolución solar sola, ¿no? Porque tengo que ver, no será lo mismo una revolución solar con ascendente en Aries si estoy con Urano por el ascendente o Plutón por el ascendente, no sé cómo el clima de ciclos y tránsitos es el que, no sé si gobierna, pero de alguna manera está, ¿no?, impuesto en mi vida, y el sol, esa conciencia, con qué herramientas responde, con qué orquesta cuenta para seguir bailando esta nueva vuelta al sol. Sí, y yo creo que no desconectarla del contexto de la carta natal, ¿sabes? Mm, Em, no es una carta nueva y diferente, no es una carta a la cual yo le pueda poner toda la fuerza y el énfasis para hacer un análisis psicológico. No, está en contexto con la natal. Entonces siempre debemos referirnos a la natal y qué está activando a la natal. No solamente viéndola sola, independiente, como otro claro. nacimiento más, ¿no? Sí, todo el tiempo como enganchada, ¿no? Como si fuera una estructura que está moviendo la base o la energía que uno es, ¿no? Que es la carta natal. Bueno, súper interesante, como también requiere cierto análisis. Y es re loco porque uno puede hacer una entrevista toda entera de la solar, o podés ver ciclos, tránsitos, qué sé yo, y después decir ascendente, luna y sol, y, ¿no?, y dejar ahí como un pendiente, pero cada tema de astrología podría merecer una entrevista en sí misma, ¿no? Yo no sé Total. cuántos consultantes están dispuestos, porque uno podría atender una vez por mes a las personas, y cada vez pones el foco en algo que está diciendo la carta natal, que es, tiene un montón de posibilidades ese análisis, ¿no? Sabes que nos faltó mencionar algo de la revolución solar y es que en estas correcciones de años bisiesto y demás, a Ujú. los 33 años volvemos a tener el mismo Ah, sí, ascendente. claro. Mm, Sí. Y a los 29 también, ¿no? Cerca de los mm, 29, cerca de los 33, y cerca en el segundo retorno de Saturno a los 56, no me acuerdo bien, pero también, y a los 4 años de nuevo. Se repite el ascendente de la solar, sincrónico a los retornos saturninos, como hay algo de una alianza ahí del Sol y Saturno. qué bonito eso, sí. Mm, Sí, y también el Sol y Saturno nos muestran que son aliados, porque cada vez que hay un retorno saturnino, la solar repite el ascendente. Y otra cosa interesante, cada vez que hay un retorno saturnino, Urano en tránsito le está haciendo trígono a nuestro Urano natal. ah, sí, claro. Entonces también Urano y Saturno están en alianza en el cielo. El que hace la división y cree que son enemigos es la cabezota humana. De acuerdo. ¿Cuánto te falta para el segundo retorno? Yo ya pasé, ya soy una vieja sabia, pero ¿a vos cuánto te falta? Eh, Estoy en este momento en la cuadratura de retorno de Saturno, es decir, Ah, te en el faltan unos 6, 7 años. 52 años. Entonces me faltan 6, 7 años, 7 años y algo, en ¿Y llegar de vos nuevo tenés al Urano en qué signo en tu carta natal? Urano en Libra, conjunción con Entonces vos Venus. vas a tener el segundo retorno de Saturno con Urano en Géminis, Claro, en trígono en con Urano natal. trígono. Yo soy Urano en Virgo, ya tuve el retorno, lo tuve con Urano en Tauro. Eso es muy interesante. La otra vez que había tenido a los 28, 29 años el retorno saturnino, Urano en Virgo yo, lo tuve con Urano en Capricornio.
Hay algo de una alianza de planetas que uno energéticamente están bien y uno en la cabeza los separa que, ¿no? Urano y el Sol son amigos de Saturno. Hola, hello. Aliados, además, incondicionales. Aliados, aliados. Bueno, nada, no sé cómo llegamos a eso. Ah, porque dijimos que uno repite en la revolución solar el ascendente cada vez que tiene un retorno de Saturno y a los 4 años de haber tenido el retorno, a los 33, 29, 33. Después me tengo que fijar si es 56 y 60 o 58 y 62. Bueno, no tengo la información, pero es por ahí. Repetimos. No es tan común repetir ascendente, ¿no? Sí, Bueno, no, yo no, estoy. ¿Cuántos años tengo? Yo cumplí a los 62, el que terminé repetí ascendente en Géminis, así que 58 y 62. es eso. Ujú. Sí, 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 Así sí. estamos. Sí, no, yo creo que repetir ascendente es como volver a tener una nueva oportunidad de vivir situaciones muy similares a las familiares, a las que ya uno reconoce, pero con evolución, con madurez, con adultez. ¿Mm? Mm, Mm. Sí, como un nuevo juego, ¿no? Siempre estamos hablando del espiral. mm. Cómo jugás tu ascendente en Géminis, pero con un montón de vueltas alrededor del Sol. Y es re loco porque revolución solar, retorno solar, pues suena una cosa de gente rara que es astróloga, pero es mucho más descriptivo de lo que es que decir cumpleaños. Sí, 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 porque retornó el sol. Sí. Es otra vuelta alrededor del Sol. Somos mucho más racionales y descriptivos de la realidad concreta que la sociedad. Cumpleaños, hello. Otra vuelta al Sol, chicos. Eso es lo que estamos haciendo cada vez que tenemos un nuevo año en esta tierra. Celébralo, celébralo como un año Sí. nuevo. Mm. Y vos ya estás por llegar. Te aviso cuando sea Reyes de mi año y vos ya estás por Navidad capaz vos, ¿no? Habría que ver. Sí, estoy por Navidad. Serían unos 6, 7, una semana antes es Navidad. Mm, mm. Habría que ver. Ya entramos a derrapar. No estoy siendo fiel a mi ascendente en Virgo de este año. Tengo que ser coherente y ordenada, parece, este año. Allá vamos. Querida Bea, buenísima interacción. Muchas gracias por este espacio tan bonito. A vos. Un placer, como siempre. Gracias, Juan Carlos. Siempre maravilloso, ¿eh? Admiración total por tu movida tan masiva con la astrología, ¿eh? Muchas gracias. Todos los astrólogos te agradecemos. Tan bella. Yo le agradezco a Urania y a Calíope que me pongan en estos ámbitos. Bueno, muchas gracias, Bea. Y nos vemos el miércoles ¿El con Lore. miércoles o el martes? Ah, es el El miércoles. miércoles, sí, ¿Qué el van a hacer? ¿Tres miércoles. tristes? ¿Cómo es lo de los trastes? Tres tristes transpersonales y esta vez con Plutón. Sí, ya hablamos Ah, de bueno, Neptuno, Urano. Mm. les toca uno fácil, ponele. Bueno, vean, Bueno, un un gran placer. abrazo. Saludos. Gracias. Chau, chau. Chao. Gracias a nuestra audiencia.